Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, Estoy muy contento de tener esta sesión con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su participación. Sé que aquí cuento con muchos amigos, conocidos, familiares, colegas, muchos amigos que me han ayudado muchísimo con este esfuerzo. De verdad, un súper agradecimiento por su participación y bueno, pues voy a estar muy abierto a su retroalimentación después de esta sesión. Quisiera compartirles, bueno, la verdad, la alegría que tengo, la felicidad que tengo de haber logrado este primer paso. Es un paso de muchos que estoy seguro vendrán y que vamos a tener que ir enfrentando. Eh, y para mí es algo muy, muy importante, muy personal, porque esto me permite lograr algunos objetivos que he ido persiguiendo a lo largo de mi vida, de mi carrera profesional. Y el lanzamiento de esta empresa tiene que ver con varios objetivos personales. Primero, uno que está dirigido netamente a la sociedad. Estoy tratando de contribuir con algo que me parece es muy importante para nuestro país. Es parte de un legado que quiero dejar en la sociedad. Por el otro lado, bueno, pues también es contribuir con mi profesión. En mi profesión, bueno, he dedicado muchísimos años a los temas de retiro y esto es un paso adicional a lo que he ido generando a lo largo del tiempo, en donde, bueno, quisiera que esto también trascendiera desde el punto de vista profesional como ejemplo, como, digamos, una iniciativa que eventualmente, pues muchos pudiéramos estar apoyando. También para mí significa un gran logro como parte del proceso de mis objetivos, pues desde el punto de vista familiar, porque para mí es muy importante el estar compartiendo todo esto, el esfuerzo que, bueno, yo hago todos los días, que la familia hace todos los días por apoyarme. Y bueno, pues esto se concreta hoy en esta fase que estoy alcanzando. Y el otro objetivo personal, pues tiene que ver conmigo. Ustedes saben que, bueno, pues yo me retiré, me jubilé hace poco y esto es parte de los objetivos y logros que yo quiero alcanzar conjuntamente con los puntos que les acabo de mencionar sobre la sociedad, lo profesional, la familia y la verdad principalmente conmigo, ¿no? Esto es algo que a mí me ha llenado de mucha satisfacción a través de los últimos días, los últimos meses, los últimos años, porque he ido persiguiendo un sueño que hoy, pues, vaya, empieza como un paso de mi vida. ¿A quién va dirigido esto? Bueno, también quisiera comentar en este sentido que, bueno, esto que estoy haciendo es algo que yo creo que hacía mucha falta en el mercado. No, la verdad, no lo he visto eh, como tal, como oferta de servicios con nadie más. Y para mí sería muy importante que pues, todas las personas que están conectadas y eventualmente las personas que pues, van a saber de esto, pues busquen beneficiarse eh, de esta posibilidad de asesoría en cuanto, bueno, cuál puede ser su planeación o una mejor preparación para jubilarse. Me da mucho gusto que, bueno, hoy es el lanzamiento formal de la compañía. Hemos ido trabajando muy fuerte en esto con el equipo. Alejandra, Enrique, Pablo, me han estado apoyando muy fuerte. Para todos, pues ha sido un esfuerzo de ya varios años para mí, de meses, años conforme se han ido integrando las personas al equipo. Y bueno, afortunadamente ya hemos tenido experiencias, ha habido buena demanda de lo que estamos haciendo. La verdad es que me da mucho gusto ver que mi agenda se está llenando con este tipo de situaciones, con gente que está interesada. Y bueno, pues yo espero que esto se vaya incrementando y que mañana podamos ayudar al mayor número de personas posibles en este tema. También está dirigido a la industria, ¿no? A nuestra industria. Yo he estado muchos años participando en la industria de los temas de retiro. Me da mucho gusto ver que la respuesta en las redes sociales, pues hay registro y hubo mucho interés pues muchas de las empresas de consultoría que se dedican también a estos temas y en donde, bueno, durante muchos años hemos ido
competidores, hemos sido pues personas que nos hemos apoyado también para ir empujando a que esto crezca. Me da mucho gusto que pues de alguna manera estén participando. Yo creo que lejos de vernos como competidores, eventualmente esto tiene que ser un esfuerzo que pudiéramos empujar conjuntamente porque realmente el país lo necesita, ¿no? Entonces, yo estoy más que abierto a platicarlo o a impulsarlo en la medida que se pueda. Digamos que como reglas o como principios para lo que vamos a hacer hoy en el webinar, a mí me gustaría nada más compartirles que, bueno, pues ahí ustedes tienen un espacio para poder ir haciendo preguntas. Me gustaría que pusieran su nombre y la pregunta. Y aquí vamos a ir seleccionando pues las que nosotros consideremos que pudieran ser más relevantes o las que veamos que pudieran ser, vaya a evitar la duplicidad y escoger las que más sentido nos estén haciendo de acuerdo a lo que vamos platicando. Entonces, sin más ni más, y bueno, hay mucha información también, hemos puesto mucho esfuerzo por mantener información dentro de nuestro sitio. Ustedes ya tienen la dirección, entonces sería muy bueno que de vez en vez pudieran checar qué más hay, y cualquier duda o cualquier comentario, pues lo podemos recibir y canalizar a través del sitio, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles mi pantalla para mostrarles un documento que preparamos específicamente para la sesión del día de hoy. Entonces, también, bueno, les agradezco mucho a todas las personas que se acaban de unir, que nos están acompañando. Hay algunos comentarios de felicitaciones y todo eso, les agradezco muchísimo a todos los que están conectados y atentos a esto. De verdad me da mucho gusto que lo podamos estar compartiendo de esta manera. Entonces, el material que preparamos para el día de hoy, pues es asesoría integral para la jubilación. Hay muchísimos temas alrededor de esto, pero yo me enfoqué en algo que creo que hace mucho sentido de acuerdo a la experiencia que tengo y a lo que he visto en el mercado. Entonces, espero les sea de utilidad, les guste, lo aprovechen y que eventualmente, si les interesa, bueno, pues lo podamos discutir ya de manera más personal y profunda. Me gustaría empezar primero con ¿por qué Retirement Advising? ¿Qué es lo que impulsó que pusiéramos este esfuerzo en concretar esta firma el día de hoy? En primer lugar, bueno, muchos de ustedes me conocen. A los que no me conozcan tanto, bueno, yo llevo muchos años, tengo más de 30 años de experiencia en el medio de consultoría. Todo el tiempo enfocado en temas de retiro. He apoyado a muchísimas empresas a implementar sus planes, a comunicarlos, a administrarlos. En fin, hay mucha experiencia acumulada en todo lo que son los temas de planes de pensiones corporativos. Y bueno, esta experiencia me ha permitido conocer pues muchos detalles, cómo ha ido evolucionando. Y entonces, pues vaya, hoy lo que quiero es aprovechar esa experiencia y ponerla a su disposición. Dentro de esta experiencia, a mí me gustaría comentar que, y bueno, decir tristemente, el impacto que tenemos hoy de planes de pensiones en México, pues es muy, muy bajo. Estamos hablando de alrededor de 2,000 planes de pensiones que se han implementado en el mercado, cuando, bueno, pues los registros el número de empresas constituidas, pues son más de 1,000,000. Hay 1.5 más o menos 1.5 de millones de personas que están beneficiadas por los planes privados de pensiones a través de las empresas. Si lo comparamos, pues no sé, con 60 millones de personas que están en la economía activa, digamos, pues es algo que no es mucho. Todavía nos falta mucho por hacer en ese sentido. Entonces, basado en eso, yo veo que esto pues ha sido insuficiente. Tristemente también no veo que el mercado de pensiones en las empresas pues vaya a crecer al ritmo que lo necesitamos. Ha habido, pues hay muchas barreras que nos lo han impedido también. Y bueno, no es el tema del día de hoy hablar de eso, pero me da cierta tristeza también hasta cierto punto ver que, bueno, los esfuerzos que se han hecho de planes que existen hoy, en donde ya hay una gran proporción de planes de contribución definida, en donde la gente puede aportar y la empresa aporta también con aportaciones matching, que seguramente muchos de ustedes han escuchado,
pues tampoco se son utilizados de una manera que, digamos, pudiera representar que hay muchísimo interés, y eso nos manda el mensaje de que pues la gente no ahorra, no se prepara mucho en estos temas en general, y aún teniendo muchas veces los vehículos, pues no se aprovechan al máximo. Entonces, eso lo que va a provocar en el futuro es de que pues, los individuos, ya sea que tengan planes de pensiones o no los tengan, pues se enfrenten a una situación personal que tiene que ver con su propia experiencia de jubilación, en donde, pues vaya, lo que nosotros vemos es que esto pues va a ir creciendo muchísimo a través del tiempo. Muchos sabemos del cambio que hay en la demografía en el país, el envejecimiento acelerado que estamos viviendo, y que, bueno, cada vez hay más personas en las edades, digamos, de jubilación, por lo cual para mí era muy importante, o es muy importante, poner el foco en los individuos y tratar de ayudarlos lo más posible para que se preparen para manejar lo mejor posible esta situación. Si lo trasladamos un poco a las empresas, hoy vemos que las empresas, en su mayoría, tienen digamos, en el top management, pues tienen gente que tiene más de 50 años de edad y que, bueno, tienen ciertas características que nos distinguen, digamos, porque hemos estado muchos años trabajando quizá en la misma empresa, que pues, tenemos acceso a la pensión del Seguro Social del régimen del 73. Es decir, hay una serie de características de las personas que tenemos hoy, carreras largas, con ciertos beneficios de seguridad social, que son, digamos, como que digamos que el perfil que tienen hoy las empresas, y mucho de esto de lo que voy a hablar, pues está también muy dirigido ahí, aunque no quiere decir que no le pueda servir a cualquier persona en la edad que tenga, ¿no? Otras de las experiencias que me gustaría compartir con ustedes, pues tiene que ver con que en los últimos años yo me dediqué mucho a asesorar o dar asesorías de manera individual, en donde, pues vaya, yo podría decir que alrededor o al día de hoy he asesorado más o menos 450 ejecutivos, en donde he tenido la oportunidad pues sí, la gran oportunidad de sentarme uno a uno con ellos, platicar de cuáles son las preocupaciones que tienen, ¿no? Y eso, pues a mí me ha nutrido, me ha generado muchísimo aprendizaje, muchísima experiencia. Y por el otro lado, pues también he podido constatar que independientemente del nivel jerárquico de la persona, pues vaya, no hay una preparación en general sobre el tema de la jubilación, lo cual pues ha hecho que de alguna forma pues empiece a haber situaciones críticas que tienen que abordar y que voy a mencionar un poquito más a profundidad más adelante. Todo esto, bueno, multiplicado en el tiempo, lo que yo veo es de que pues va a representar un problema grande para el país, puede tornarse un problema serio, digamos, desde el punto de vista social. Y entonces, bueno, lo que estoy tratando de hacer, o lo que estamos tratando de hacer con esta empresa es pues, apoyar lo más posible a que la gente se prepare mejor, ¿no? Como ya comenté, uno de mis grandes objetivos es contribuir socialmente, apoyar a los individuos en la preparación y planeación de su jubilación. Y en ese sentido, pues también les quiero compartir que en mi caso particular yo decidí jubilarme. Ya tengo casi 2 años de jubilado, pero fue un proceso que duró más o menos 3, entre que nos pusimos de acuerdo con mi salida y todo lo que yo me comprometí a hacer también, que fue un muy buen plan, digamos, el que armamos de transición, que pues a mí me permitió, por un lado, pues vaya, mantener el nivel de actividad y apoyar a la continuidad del negocio de Mercer, y por el otro lado, pues avanzar con mi plan personal sobre de lo que hoy les estoy presentando. Entonces, dentro de las pláticas que he tenido con muchísima gente, yo he visto que en general las personas nos enfocamos mucho al aspecto financiero cuando ya estamos cercanos a la jubilación. Pensamos que eso es algo que tenemos que tener muy bien resuelto, pero también hay otros aspectos que tienen que ver con el plan de vida, porque muchas veces la gente no sabe qué va a hacer. Y eso lo encontré, y podría decir a nivel general, que es común, ¿no? Con las personas que ya están enfrente del proceso de jubilación,
y que generan muchísimo estrés, muchísima preocupación y que es parte de lo que, bueno, yo decidí ver cómo podía apoyar en su solución. Para todo esto, bueno, en los últimos, pues ya diría años, con el equipo, pues ya hemos desarrollado algunas herramientas y soluciones que son integrales, para apoyar a que, pues, de alguna manera los individuos puedan gozar de un proceso mucho más preparado y que disfruten de su nueva etapa de jubilación. El concepto de jubilación puede tener muchísimas conceptualizaciones, depende de las metas y objetivos que cada persona tenga, y en ese sentido pues puede tener muchísimas variables, ¿no? Pero al final del día lo que estamos buscando es ofrecer este tipo de herramientas y soluciones que me parece que solucionan, sí ayudan a solucionar la gran generalidad de los temas que las personas normalmente enfrentan. Esto tiene que ver con un tema, digamos, de coaching para la jubilación. Aquí les comparto que, bueno, yo también en la búsqueda de poder apoyar de mejor manera a las personas, pues lo que hice fue que además de la experiencia profesional ya de muchos años, en donde conozco muy bien todo el tema, digamos, de la seguridad social, los temas legales, fiscales, etcétera, a los que se enfrenta una persona que se va a jubilar, yo vi que por la cuestión del aspecto crítico del plan de vida que normalmente no tienen, pues era importante profundizar en el conocimiento de esto, y lo que hice fue tener o lograr una certificación de coaching en una institución en Estados Unidos, lo cual pues me permite ya de una manera integral ofrecer este servicio, ofrecer este tipo de apoyo. Entonces, el coaching de jubilación pues no es otra cosa más que apoyar en el proceso de la jubilación a las personas para que puedan identificar de manera personal, profesional y financiera el enfoque correcto que les permita alcanzar sus sueños y algo muy importante, utilizando al máximo todas sus capacidades. Vamos a profundizar un poquito más en esto, pero digamos que esta es una buena definición de lo que sería el coaching para la jubilación. Entonces, como les comentaba, los aspectos financieros son digamos, el driver normalmente que las personas ven cuando van a enfrentarse a la jubilación, ¿no? La jubilación normalmente es algo difícil de solucionar. En general, yo diría que las personas pues no tratan incluso de evitar el tema de la jubilación. Tristemente, en nuestro país y las prácticas de mercado pues no obedecen a que muchas veces la decisión de la jubilación sea por parte de los individuos, sino más bien de las empresas. Y entonces todavía se pone un nivel más fuerte de estrés sobre de todo esto, sobre el aspecto financiero, que es al que mayor peso normalmente le hemos dado. Y aquí normalmente hay preguntas pues que son muy comunes, ¿no? De que en el sentido de si va a ser suficiente la pensión del Seguro Social, si lo que voy a recibir de la empresa y los ahorros que he acumulado, pues van a ser suficientes, si vamos a poder mantener el mismo nivel de vida, en general, si nos va a alcanzar. Y podría haber muchísimas otras preguntas, pero me parece que estas reflejan muy bien que en muchos casos lo que me he encontrado es que pues también no hemos hecho cuentas muy bien de todo lo que tenemos, no hemos visto cómo lo podemos administrar, no sabemos cómo lo pudiéramos gastar, y en ese sentido pues no sabemos si nos va a alcanzar. Entonces hay muchas variables alrededor de esto, que lo que estamos intentando hacer es apoyarlos para que lo puedan descubrir, y que eventualmente, si ven que ya tienen una buena capacidad de ahorro con un buen patrimonio, que a veces no lo saben, entonces ya puedan empezar a disfrutar de muchas otras cosas más y puedan empezar a desarrollar otro tipo de actividades. El otro aspecto importante que tiene que ver con los aspectos del plan de vida, perdón, me voy a detener tantito. Veo que hay algunos comentarios de personas que pues, nos están felicitando. Bueno, me están felicitando, se los agradezco muchísimo. Hay algunas preguntas que dicen, por ejemplo, ¿cuál es la edad indicada para jubilarse? Depende del concepto de jubilación que tenga cada quien, ¿no? Les puedo comentar una anécdota de personas que decidieron jubilarse cuando tuvieran ahorrados. Hablo de personas, digamos, de
de Estados Unidos, ¿no? que conocí, que decían, bueno, nosotros nos vamos a jubilar cuando logremos ahorrar $500,000 y entonces lo que vamos a hacer como pareja, decidieron pues no vivir en lugares, digamos, gastar muchísimo, decidieron ahorrar esa cantidad y dijeron cuando vamos, y eso lo plantearon cuando se estaban casando, entonces vamos a hacer muchas cosas que queremos hacer, como por ejemplo, pues viajar por el mundo, ¿no? Conocer la cultura de los países, meterse, digamos, de lleno a las tradiciones, lo que la gente hace en los diferentes lugares. Ellos lograron tener su ahorro acumulado de $500,000 y decían, bueno, pues si lo invierto al 6% me va a dejar $30,000 al año, que pues mensualmente implican alrededor de $2,500 y que con eso lo podemos hacer muy bien. Entonces, para no hacerles el cuento largo, esto lo consiguieron a los 38 años, tenían la misma edad como pareja, y entonces se jubilaron a los 38 años, ¿no? A los 38 años empezaron a darle la vuelta al mundo, conocieron muchísimos lugares, mencionaban que, por ejemplo, en México estuvieron en Chiapas, en la selva, pues lacandona, empezando a convivir con la gente. Al principio no los aceptaban muy bien, después pues ya se acostumbró la gente a verlos, y algo que detonó que ellos se pudieran insertar en la sociedad con ellos, pues fue que el hombre, digamos, le gustaba mucho el básquetbol, y entonces dentro de digamos, dentro de los habitantes de esa región, pues había un torneo regional de básquetbol. Él les ayudó a entrenarlos, los hizo campeones del torneo, y entonces pues la gente estaba súper feliz con ellos, al grado que cuando les dijeron que ya se tenían que ir, pues no querían que se fueran, ahora querían que se quedaran. Pero entonces de lo que hablaban es que decían, bueno, es que mira, ni siquiera necesitas dinero, ¿no? El dinero, pues ahí ni siquiera tiene un valor, porque cuando tú necesitas cubrir algún gasto con algún doctor, pues le puedes pagar con alguna gallina, ellos te pagan con comida, te ayudan con diferentes cosas, y entonces, pues fue una experiencia muy padre la que ellos vivieron, y así lo hicieron con muchísimos países alrededor del mundo, ¿no? Voy a leer otra pregunta muy rápido, hay muchísimas que están llegando, pero bueno, aquí veo que, pues, ¿cuál sería la opinión sobre la expectativa del Seguro Social de cara al nuevo gobierno? Vaya, yo creo que no debería de haber cambios sustanciales. De hecho, el Seguro Social recientemente, hace un par de años más o menos, volvió a confirmar que las reservas que hay pues, son suficientes para pagar las pensiones, sobre todo pues, los que estamos en el régimen del 73. En ese sentido, para efectos digamos, de lo que podríamos pensar en cambios de legislación, yo no veo cambios significativos. Se ha hablado mucho de rumores de subir las edades de jubilación, lo cual técnicamente sí hace sentido, porque la acumulación del pasivo laboral es muy fuerte y la esperanza de vida ha ido en aumento, entonces eso técnicamente sí haría sentido de que se subiera la edad, pero hay muchas versiones, ha habido muchas versiones a través de los últimos años y de muchos años hacia atrás, y bueno, yo en lo particular, en pláticas también con asesores especialistas en estos temas, pues veo que no se ve, por lo menos cercanamente, cambios importantes en ese tipo de pensiones, ¿no? Si les parece, vamos a continuar. Entonces, les hablaba de los aspectos financieros digamos, primero, porque la gente normalmente lo ve como un elemento, digamos, principal a solucionar. Pero en las reuniones que he tenido con las personas, sobre todo en los niveles ejecutivos, yo he visto que las personas cuando ya están en el proceso de jubilación, pues vaya, se enfrentan a situaciones que quizá no habían previsto, pero que ya que estás enfrente las empiezas a sentir, y bueno, yo en carne propia se las puedo comentar también, que tienen que ver mucho con aspectos que incluso tienen que ver con lo emocional, porque un ejecutivo que va a salir de una empresa, ya sea por la razón que sea, pues se va a enfrentar a perder, digamos, de alguna manera el estatus social que tenía, va a perder pues, muchos de los apoyos que tiene a través de una compañía, además de todos los, digamos, beneficios y todo este tipo de compensaciones que normalmente se reciben. Se va a tener que enfrentar a su familia. Si la relación es buena, pues
qué bien, si no es tan buena, pues va a tener que tomar cartas en el asunto. Se va a enfrentar a manejar su propia agenda, ¿no? Normalmente la gente, pues tenemos una agenda que nos pone la empresa y nos llena la agenda de miles de cosas, y cuando ya no estamos en una empresa porque nos jubilamos, pues ahora esa agenda pues tiene muchos huecos, y ahí la idea es llenarlo con cosas que pues la verdad hagan sentido y que nos llenen de satisfacción, porque entonces ahora se convierte en una oportunidad de poder hacer muchas de las cosas que a veces hasta hemos dejado pendientes en el camino por estar tan metidos en el trabajo. Entonces, en este sentido, vaya, hay muchos aspectos que también son muy importantes. Yo diría que igual o más importantes que el aspecto financiero, y que es donde, bueno, también he profundizado en el conocimiento y en donde he tenido también ya muy buenas experiencias. Normalmente, los aspectos que tienen que ver con el plan de vida es, bueno, cuando nos estamos enfrentando a la jubilación, pues las preguntas, hay muchas preguntas, algunas de ellas tienen que ver, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Como comentaba, muchas veces la empresa nos puso la agenda, ahora tenemos que definir nosotros nuestra propia agenda. El tema de la autogestión es algo muy, vaya, no es imposible, pero es complicado. Tenemos que entender que ahora tenemos que distribuir nuestro tiempo de una manera que nos divierta, que nos llene, ¿no? Que nos genere entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, vaya, no se trata de buscar pasatiempos, ¿no? Y llenar nuestra agenda con pasatiempos, porque eso justamente es eso, es pasar el tiempo. Pero ¿qué tal si buscamos más bien tener una vida que sea entretenida? Y entonces, en ese sentido, vamos a buscar cosas que nos llenan, que nos gustan, que nos divierten, que vamos a disfrutar. Y entonces, incluso, pues hasta luego vamos a tener que buscar más tiempo para poder seguir con eso que tanto nos gusta. Continuando, bueno, las preguntas, la otra sería, dentro de muchas otras, pues, ¿cuál sería mi propósito en la jubilación? ¿No? Es un tema que es bastante profundo, porque esto tiene que ver con temas de introspección, ¿no? Incluso hasta de cuestiones espirituales, para poder encontrar, pues, qué es lo que nos movería y qué es lo que nos gustaría hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, dentro de las, digamos, aspectos que yo he descubierto, que hemos descubierto con esto, es que, pues bueno, la jubilación es un tema muy personal, no hay un enfoque único para todos. Partimos de la base de que pues, hay una unicidad, ¿no? Todos somos únicos, todos hemos vivido una vida que es diferente a la que pues cualquier otra persona ha tenido, ¿no? En ese sentido, pues se da la unicidad, y por lo tanto, pues lo que nosotros busquemos ya cuando nos estemos jubilando en esta fase de la vida, pues también tenderá a ser único. Algunos puntos que son importantes aquí es, bueno, pues que si hemos logrado llegar a esta edad de jubilación, pues vaya, hemos tenido que sortear muchísimas situaciones, y que hemos tenido que enfrentar cosas que pues al final del día hemos resuelto, que hemos demostrado que tenemos la capacidad para hacerlo, y que de la misma forma como hemos logrado tantas cosas a lo largo de nuestra vida, pues que también va a ser, la jubilación no tiene por qué no ser otra fase que podamos lograr el objetivo que nos estemos planteando, ¿no? Hay algunas preguntas aquí adicionales, ¿no? Por ejemplo, dentro de los planes de vida, ¿cómo juega el cuidado de la salud? Bueno, ese es un tema fundamental, ¿no? Es uno de los aspectos importantísimos a cuidar, y bueno, cuando hablamos de salud, normalmente en nuestro contexto hablamos de la salud física. Obviamente eso hay que cuidarlo, pero si lo ampliamos un poquito más y hablamos del concepto, por ejemplo, en Estados Unidos del well-being, pues tenemos que hablar del concepto de pues, cuidar nuestra persona, digamos, lo físico, lo mental y lo espiritual, ¿no? Que es mucho más completo. Entonces, ahí hay todo un proceso, ¿no? Que cada persona tiene que seguir. Aquí es muy importante hablar, y me voy a ir adelantando incluso algunos de los comentarios de que voy a hacer después, pero todo esto es como cualquier cambio de hábito, ¿no? O sea, si no pensamos nosotros en que lo debemos de cambiar, si nosotros que somos los que sabemos que necesitamos hacer algún cambio, no lo hacemos, pues no va a pasar nada.
Pero si sabemos que tenemos que mejorar en algunos aspectos, pues esto tenderá a cambiar en beneficio de nosotros mismos. Entonces, voy a continuar y voy a ir revisando las preguntas. Voy a seleccionar algunas conforme vaya avanzando, pero creo que mucho de lo que me están preguntando, por lo que veo, lo voy a ir contestando con la misma presentación. Entonces, dándole continuidad, dado que este es un proceso único, lo que hemos armado en esta firma, pues es procesos que nos ayuden a que las personas puedan tener muy claro en dónde tienen que mejorar, cómo eventualmente lo podrían hacer. Y bueno, ya tenemos soluciones probadas en este sentido. El lanzamiento del día de hoy no es más que el reflejo de una serie de experiencias, de cosas que ya hemos probado, digamos, que ya han sido testeadas, como si habláramos de productos, ya han sido testeadas. Hay personas que han contribuido muy fuerte con su retroalimentación. Hemos tenido casos de éxito en donde la gente sale muy agradecida con lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, hoy pues ya es como que un siguiente paso para presentarles esta parte. Los beneficios del coaching pues tienen que ver con aprovechar al máximo nuestra experiencia, ¿no? Nuestra personalidad, circunstancias únicas, cómo hemos resuelto las cosas a lo largo de nuestra vida para poderlas utilizar al máximo en nuestra transición a la jubilación y en la jubilación. También parte de los beneficios es pues, ayudarnos a identificar de manera personal, profesional y financiera el enfoque correcto para poder alcanzar nuestros objetivos. Y aquí poder darle respuesta pues, a las preguntas de qué necesito, cuánto necesito, ¿no? Si lo que necesito es dinero, son otro tipo de cosas que me llaman la atención, tengo otro tipo de objetivos, etcétera. Entonces, este proceso nos va a ayudar a encontrar, digamos, o a darle respuesta a esas preguntas. Otro de los beneficios es pues, que necesitamos armar un plan de vida, ¿no? Necesitamos tener claro, ¿no? En dónde tenemos que enfocarnos, ¿no? Para que utilizando al máximo nuestras capacidades, pues le podamos dar el sentido que nosotros queremos. Es común, en general, digamos, cuando las personas se jubilan, que ven como única opción prácticamente el continuar haciendo cosas similares a las que venían haciendo en su vida profesional. Y me parece muy importante resaltar que, pues vaya, si tenemos experiencia de muchas otras cosas, que bueno, sí nos hemos enfocado mucho en nuestro trabajo, pero hemos resuelto muchas cosas con habilidades que a lo mejor no tenemos muy claras y que las tenemos latentes, pues hay que utilizarlas para ver entonces cómo podemos aprovecharlas para lograr, digamos, algo que sí nosotros tengamos como meta personal. Los beneficios del coaching también vamos a encontrar que nos va a retar a salir de nuestra zona de confort. El coach, bueno, tiene mucho la tarea de apoyar a la persona a que vea otro tipo de situaciones, a que vea otros ángulos, a que nutra, ¿no? Que se beneficie, digamos, de nuevas ideas. Y aquí de lo que se trata, pues también es de que la persona esté abierta, que tenga la apertura, digamos, para recibir este nuevo tipo de ideas y entonces le agreguen valor y en ese sentido pues las pueda considerar para el desarrollo de su plan de vida. Y finalmente, bueno, el coach pues, va a ser un socio, no tiene que ser un socio que aquí dice para mantenerte comprometido contigo mismo, y es que esa es la realidad, ¿no? Las cosas no van a cambiar si nosotros mismos no queremos cambiarlas, y por más que alguien nos lo esté recordando, pues quizá de esa manera más bien seguramente no lo vamos a lograr si solamente escuchamos a la otra persona. Todo esto lo tenemos que empezar a poner en práctica y aquí el coach pues también va a estar encima de que este tipo de planes y de las acciones que la persona se esté comprometiendo a hacer, pues esto se mantenga latente, ¿no? Entonces, estos son los beneficios del coaching, digamos, este es lo que nosotros vemos que puede contribuir agregando muchísimo valor a cada uno de los individuos. Y en este sentido, para poder lograr, digamos, tener una buena idea
de por dónde empezar, hay una herramienta que a mí me encanta utilizar normalmente, que se llama el Retirement Success Profile, que lo que hace es medir 15 factores relevantes, en donde, bueno, estos 15 factores relevantes son factores que normalmente no alcanzamos a ver o que no alcanzamos a visualizar como áreas en las que tenemos que mejorar, pero que sí las sentimos todos los días y que sí sabemos que ahí hay algunas cosas que son importantes de estar conscientes para poderlas mover hacia adelante. Entonces, el assessment lo que hace, o este ejercicio lo que hace, es medir tanto valores como presentes, digamos, como cuáles son mis comportamientos hoy, en ese sentido de presentes, y cuáles son los que me gustaría tener cuando me jubile. Y entonces hace una serie de comparaciones que nos, bajo algunos algoritmos, nos permite definir cuáles son los factores en los que nos tendríamos que enfocar primero, cuáles son en los que estamos muy fuertes, ¿no? Cuáles son los que a lo mejor nada más tenemos que reforzar de alguna manera. Y entonces nos da una idea muy clara de por dónde empezar a profundizar en nuestro camino, ¿no? Aquí solamente quisimos poner tres ejemplos de esos factores, tres de los factores. Uno tiene que ver con el propósito de vida, y pues es esto, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos hacer? ¿Cómo queremos aprovechar nuestras capacidades? ¿Cómo queremos guiar hacia adelante después de nuestra jubilación lo que queremos lograr? Desde una perspectiva que tiene que ver ya mucho incluso con temas espirituales y con temas de introspección, es decir, de conocernos un poquito más para poder tener una mejor idea de cómo podemos aprovecharnos para lograr lo que queremos. Otro aspecto u otro factor, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo en la jubilación. Normalmente cuando estamos trabajando sabemos, si nos preguntaran qué recibimos de nuestro trabajo, pues normalmente decimos que recibimos dinero, ¿no? Y a veces se nos olvida o no alcanzamos a visualizar que hay muchísimas otras cosas que recibimos de nuestro trabajo, como tienen que ver, por ejemplo, con aspectos de, pues vaya, de estatus, ¿no? De tener utilización, de estar en una sociedad o en una socialización, de trabajar en equipo, de time management, es decir, de que nos llena nuestra agenda de cosas. En fin, hay muchísimos factores que nos da el trabajo y que nos acostumbramos tanto a él que luego ya no los visualizamos tan claramente. Pero lo que hacemos aquí con este assessment es justamente identificar como que cómo le tendríamos que hacer o qué tendríamos que hacer para reemplazar todos esos beneficios que para nosotros son muy importantes o eran muy importantes del trabajo o de la empresa en donde estábamos, para entonces ver cómo los podemos reemplazar, digamos, en actividades o con otro tipo de situaciones ya en la jubilación. Otro aspecto tiene que ver, como lo comentábamos hace unos momentos, con la salud y el bienestar, en donde, bueno, el concepto pues es más amplio, como lo mencionaba, y tiene que ver con el balance saludable entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Cuando estamos en edades de jubilación es muy probable que nos empecemos a acercar un poco más a temas espirituales y que empecemos a disfrutar de cosas que normalmente no veíamos en nuestras edades un poco más jóvenes, como por ejemplo hasta observar la luna o ver el amanecer o cosas de ese tipo. Y entonces ahora, bueno, pues se vuelve algo muy interesante de poder disfrutar al máximo pues, todos los momentos, ¿no? El presente, de estar conectados con lo que nos interesa o con quienes nos interesa, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues hay los 15 factores, lo voy a dejar ahí. Hay otros factores muy importantes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con los dependientes, ¿no? Si tengo hijos mayores que todavía viven conmigo, cuánto tiempo van a estar, hasta qué punto los tengo que apoyar, si tengo suegros, papás, bueno, si los tengo que apoyar, hasta qué punto lo tengo que hacer también. Todo eso impacta también en el punto de vista, en la situación financiera, etcétera. O, por ejemplo, el factor que tiene que ver con la direccionalidad, en el sentido de qué tanto yo tomo mis decisiones de manera personal hacia lo que yo quiero de mi vida, o qué tanto alguien más
las toma y digo, nada más como un ejemplo, por ejemplo, la cuestión de la empresa otra vez, que pues nos da muchísimas indicaciones, nos pone muchísimas metas y entonces de alguna manera nos está influyendo sobre el tipo de metas que tenemos que lograr y entonces ahí no estamos tomando decisiones nosotros como personas, sino más bien estamos cumpliendo con algunas de esas metas y que cuando nos jubilamos, pues entonces tendremos que buscar cómo nosotros mismos ponernos esas metas, ¿no? En función de lo que nosotros queremos lograr. En fin, hay esto solamente digamos, algunos ejemplos de esos 15 factores que todos se interrelacionan y que al final del día pues buscan que la persona se identifique o vea por dónde se tiene que enfocar en primera instancia. Siguiendo un poco con la presentación, digamos, hay un slide que es este siguiente, en donde lo que intenté hacer fue poner un proceso ideal recomendado, digamos, pues en ese contexto idealmente, de lo que sería la jubilación, cómo me preparo para la jubilación. Aquí intenté aterrizarlo a nuestra cultura y bueno, el proceso que yo veo como ideal tiene que ver con pues una preparación, ¿no? Un antes, es decir, ¿desde cuándo me empiezo a preparar con esto? No tiene que ser unos meses antes, no tiene que ser, vaya, un año antes quizá, a lo mejor es algo que me va a llevar un poco más de tiempo. Como ya hablé, pues como ya lo comenté, la edad de jubilación es algo que nosotros definimos. El concepto de jubilación, como lo hemos visualizado y como lo hemos conceptualizado en nuestra cultura, tiene que ver con la terminación de la relación laboral con una empresa por aspectos que tienen que ver con la edad. Y en ese sentido, bueno, pues nos hemos encerrado en ese concepto cuando de alguna otra manera pudiera ser un concepto distinto, si es que nosotros lo alcanzamos a visualizar. Entonces, en un proceso, digamos, de preparación y viendo los dos aspectos importantes de los que he estado hablando, en el aspecto financiero, bueno, pues lo que normalmente les apoyo o les apoyamos a visualizar es pues que se revise bien el aspecto de la pensión del Seguro Social, qué tratamiento tiene pues el tema del Afore, las recuperaciones del Infonavit, en fin, todo lo relacionado pues que se verifiquen las semanas de cotización, que todo esté en orden para que cuando se vaya a tramitar una pensión del Seguro Social, pues esta sea calculada de acuerdo a lo que debe de ser. Por el otro lado, también dentro de lo financiero, bueno, pues cuando las empresas otorgan plan de pensiones y el ejecutivo o la persona tiene este tipo de beneficios, bueno, pues siempre hay opciones de poder optimizar este tipo de beneficios. Hay algunas estrategias que tienen que ver incluso con temas fiscales. Todo eso está muy bien analizado y se los ponemos a sus órdenes. Y hay temas que salen también con los seguros, ¿no? Como los seguros de vida, gastos médicos, en donde las personas pues, van a dejar de tenerlos porque van a salir de la nómina de las empresas. Entonces, bueno, ¿cuál podría ser el tratamiento de todo esto? Después, bueno, pues si reciben dinero de parte de los planes de pensiones, pues normalmente son cantidades importantes cuando hablamos de los ejecutivos. Hay ocasiones que los ejecutivos pues no saben cómo manejarlo y entonces, bueno, requieren del apoyo en el tema de inversiones. Y para todos estos, para todo esto, bueno, pues yo he logrado tener un apoyo muy fuerte de especialistas en cada uno de los rubros. Entonces, el tratamiento pues es muy completo, ¿no? La otra parte tiene que ver con decisiones de la decisión de los momentos adecuados de jubilación, ¿no? El tema de cómo poder optimizar al máximo y cómo me jubilo primero pues ya sea el seguro social o la empresa o al revés. Eso dependerá de la situación particular de cada persona y bueno, ahí se tendrá que platicar. Y bueno, pues habrá una definición de un plan inicial. Lo que hacemos aquí es pues, cuantificar el patrimonio, ver qué tanto representa, como para poder apoyar con recomendaciones de administración, ver cuánto tiempo puede durar, etcétera. Y bueno, normalmente sucede que cuando no es el patrimonio que se quisiera tener, digamos, en un 100%, bueno, pues tengo ya un 80% del patrimonio que voy a necesitar, o como patrimonio ya lo tengo en un 80% para vivir el resto de mi vida, pues bueno, y quisiera tener el 100%,
lo que tengo que hacer es ir por un 20%. Eso quiere decir que no tengo que trabajar el 100%, sino que tengo que trabajar un 20%, y entonces aquí ya podemos empezar a abrir espacios para hacer otras cosas, ¿no? En el plan personal de vida, pues normalmente cuando hay una etapa de antes de la jubilación, pues siempre hay nerviosismo, siempre hay incertidumbre, hay angustia, ¿no? No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. La etapa de la jubilación, pues vaya, es una etapa muy importante, una culminación de muchísimos esfuerzos, pero es una etapa al igual que muchas otras, ¿no? La verdad es que es una etapa natural que tenemos que vivir, que vamos a enfrentar y que seguramente vamos a solucionar. Entonces, no es muy natural tener este tipo de comportamientos, ¿no? O sentimientos o de emociones, de incertidumbre, nerviosismo, angustia. Y entonces lo que hacemos aquí, pues es que preparamos o en preparación hacemos el assessment, el RSP que comentaba, y el cual nos va a dar una muy buena guía para poder empezar a planificar el plan de vida, ¿no? En la siguiente parte lo que hacemos es que ya es una etapa de ejecución y le llamamos la etapa de durante, ¿no? En donde, pues, si vemos nuevamente todos los aspectos financieros, bueno, pues aquí ya tendremos que definir, pues, cómo vamos a ejecutar lo que se planeó, ¿no? Y si tiene que ver, por ejemplo, en el Seguro Social con una continuación voluntaria o no, para efectos de los beneficios de la empresa, pues la instrumentación que se tendrá que hacer, ¿no? Cómo lo vamos armando. El tema de seguros, pues lo mismo, inversiones. Y el patrimonio ya tendremos una guía más completa del cómo poderlo manejar, por lo cual, pues esto ya dentro de lo que tiene que ver con el plan de vida, pues ya se empieza a transformar toda esa incertidumbre, nerviosismo, angustia, se empieza a transformar en un proceso de duelo en donde ya estamos aceptando lo que está pasando, en un proceso de adaptación y en donde, bueno, el plan personal pues ya lleva ciertos avances, se tiene que dar seguimiento, monitorear, hay que reforzar algunas ideas y, bueno, pues también se empieza a lograr un sentido de libertad, ¿no? Se empieza a lograr aquí una sensación de que pues ya sé que puedo empezar a hacer otras cosas distintas a las que normalmente hacía y a incluso empezar a administrar mi tiempo de una manera también diferente. En el proceso ya de después, digamos, que es una fase de, digamos, de monitoreo, pues aquí ya terminamos con todo lo que pudiera haber sido digamos, la estrategia, tanto de los beneficios de la empresa, del seguro social, ahora empezar a ya concretarlos, ¿no? A capitalizarlos, y bueno, pues aquí ya se habla de tramitar la pensión, de las recuperaciones del seguros de las AFORES, del Infonavit, en fin, ¿no? De ya tener todos los programas de seguros terminados, ya andando, ¿no? Si se requieren cambios en el proceso de inversiones, si hay algún cambio también en la administración, en el manejo del patrimonio. Y en el plan de vida, bueno, pues la verdad es que aquí ya normalmente se logra que el resultado de pues, tener ya una adaptación, de estar ya con un sentimiento de libertad, ¿no? De que estamos disfrutando, ya hay mucha claridad de lo que queremos hacer. Y el plan personal, pues vaya, ya se maneja de manera autónoma, ¿no? Ya cada quien va ajustándolo y que en donde pudiera haber algún seguimiento a discreción, ¿no? Ya se logra pues también tener la independencia y algo pues también muy importante y que yo creo que es parte de lo concluyente aquí es pues que se tiene un propósito identificado de lo que queremos hacer, ¿no? Hay algunas preguntas que están llegando, por ejemplo, pues aquí se habla de cuánto debería de tener ahorrado antes de jubilarme. La verdad es que yo les voy a hacer cuentas muy rápidas, ¿no? Ustedes tienen que, el ahorro depende de varios factores, o digamos, el nivel de ahorro, la meta del nivel de ahorro depende de varios factores. Les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo me retiro a los 60 años, hay una esperanza de vida de acuerdo digamos, los promedios de mortalidad que hay en el país. Y la esperanza de vida a los 60 años, pues a lo mejor me lleva a que voy a vivir en promedio 25 o 30 años más, ¿no? Si voy a vivir 25 o 30 años más, vamos a pensar que son 25 años, eso implica que son 300 meses, ¿no?
300 meses en donde pues, yo tengo que definir pues, cuánto es lo que yo quisiera tener de gasto mensual. Si yo pienso que debería de tener, o que con, no sé, voy a poner una cifra muy sencilla, si yo pongo que a lo mejor con 50,000 pesos mensualmente puedo vivir, entonces, digamos, esos 50,000 pesos por los 300 meses, pues son 15 millones de pesos los que yo debería tener ahorrados. Así, si no los estuviera invirtiendo, digamos, ya dinero constante y sonante, pues serían 15 millones de pesos los que yo debería tener ahorrados a los 60. Pero, digo, no se espanten, pero ¿qué pasa si yo, pues ya tengo ahorrados 3 por el tiempo que estuve ahorrando en mi etapa activa? 3 millones y después pues resulta que la pensión del Seguro Social pues va a venir de, no sé, 20,000 pesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces digo, bueno, de los 50,000 que yo necesitaba, pues ya tengo 20,000 del Seguro Social, me faltan 30,000, ¿no? Esos 30,000 por los 300 meses, ¿no? Pues son 9 millones, pero ya tengo 3 que ya llevo ahorrados, pues voy por 6, ¿no? Si hago mi proyección de más o menos ese tipo de gastos con ese tipo de ingresos, pues desde hoy podría decir cómo le hago para conseguir los otros 6, ¿no? Y entonces eso puede ser una guía muy sencilla como para poder darnos una idea de lo que se requiere al momento de la jubilación. Se puede complicar o simplificar, ¿no? Porque si ya empiezo a hablar de que pues también está mi pareja, de que tengo hijos mayores de edad que todavía estoy de alguna manera contribuyendo, si tengo que apoyar a mis suegros, a mis papás, en fin, bueno, pues aquí ya le podemos ir poniendo más variables, pero yo diría que esa puede ser una guía muy sencilla, como para darnos una buena idea, ¿no? Entonces, esto es el proceso recomendado del coaching individual, digamos, y ya para cerrar, solo les voy a compartir, son 3 slides más. Gracias por su paciencia. Solo para cerrar, bueno, aquí es, pues, ¿qué se necesita de ti? Cuando entramos en un proceso de esto, pues vaya, principalmente se necesita de ti, ¿no? Porque nada se va a lograr si tú no quieres. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita tu colaboración, tu apertura, tu interés, compromiso contigo mismo, tu atención y tu enfoque. Eso es lo que se necesita de ti. ¿Qué necesitas de ti? Bueno, pues regalarte un poco de tiempo para ti mismo y apertura para recibir nuevas ideas y conceptos. Todo esto suena muy romántico, muy trivial, y la verdad es que ustedes pregúntense cuánto tiempo se regalan para ustedes mismos, y la verdad se van a dar cuenta de que la respuesta muchas veces pudiera ser que hasta no nos regalemos tiempo, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que pues, nos empecemos a regalar algo de tiempo para nosotros, para poder empezar a ver, pues, como que qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, visualizarlo. Y entonces, si tenemos una buena idea de eso, la verdad es que la jubilación debería de ser un proceso muy exitoso, ¿no? Voy a pasar a otra parte que tiene que ver con pues, soluciones para empresas, ¿no? En el mismo orden de ideas, digamos, de si apoyamos a los individuos, ¿cómo pueden las empresas aprovechar o beneficiarse también de esta parte? Y bueno, lo que vemos, y yo pues, también, como ya lo comenté, yo soy un ejemplo de esto. Yo viví un proceso de transición en una sucesión. La verdad es que fue un proceso donde pues, yo agradezco mucho a la compañía, pero al mismo tiempo pude comenzar a visualizar lo que yo quería hacer. Y entonces pues, se lograron los dos objetivos importantes, ¿no? Uno, que pudiera haber una transición de la sucesión, y por otro lado que hubiera una continuidad de negocio, en donde pues los dos lados tienen una experiencia satisfactoria, ¿no? Las dos partes ganan, digamos, y en este sentido lo que hemos hecho es, dentro de este proceso para las empresas, o el proceso que desarrollamos para las empresas, pues tiene que ver con que les podemos ayudar en el desarrollo e instrumentación del proceso interno que pues, es de alto impacto y de bajo costo. ¿A qué me refiero? A que, bueno, pues se toca a los altos ejecutivos de las empresas la inversión
por lo que ellos representan en función del valor agregado que aportan a la empresa, pues la verdad es que normalmente no es una inversión tan grande, pero sí se logra un alto impacto porque ellos estarían dispuestos a poder a seguir, digamos, aportando el valor agregado que normalmente aportan. En este sentido, se logra también la continuidad del negocio y en donde se disminuye enormemente el riesgo de la transición. Otro de los beneficios es pues, que la experiencia del ejecutivo pues, será una buena referencia para los demás ejecutivos, la gente que sigue, en donde, bueno, pues esto contribuye con la imagen y moral corporativa, ¿no? A mí me parece muy importante que este tipo de procesos empiecen a estar, digamos, como que más vivos, porque es muy común también encontrarse procesos de empresas y que en general ha sido pues, mucho de la práctica, en donde las decisiones de salida son de la empresa, los ejecutivos no estaban conscientes de eso quizá y salen molestos, la experiencia no es muy buena, salen hablando mal de la empresa y entonces, bueno, aquí de lo que se trata es de buscar que esa situación pues, sea un ganar-ganar y que todo el mundo salga beneficiado. En ese sentido, bueno, dentro del proceso, pues el ejecutivo sale, lo va a agradecer, ¿no? a la empresa y pues al final también, como mencionaba, pues es también tener una generación de una cultura con impacto social, que pues puede verse como la implementación de prácticas diferenciadoras en el mercado, ¿no? Yo creo que esto es algo que debería de empezar a considerarse más y más, dado el volumen de personas que por el mismo, digamos, el mismo proceso de envejecimiento que estamos teniendo, pues va a haber más y más personas en este sentido y bueno, pues ya decidiremos como empresas si lo que queremos es que más y más personas no lo agradezcan o si vamos a tener más y más personas que nos estén metiendo el pie cuando salen de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente el material. Hay algunas preguntas, como por ejemplo, si tengo pensado jubilarme en 5 años, ¿en qué momento me conviene iniciar este programa? Pues vaya, yo considero que lo deberíamos de empezar pues a la brevedad, ¿no? Es decir, si se pudiera hacer el assessment y eso me permite ver por dónde me tengo que empezar a enfocar y lo voy avanzando en el tiempo, pues eso me va a dar una probabilidad mucho mayor de éxito, ¿no? Entonces yo creo que no hay una edad joven ni vieja para empezar, o sea, este tipo de asesoría funciona muy bien para los que lo quieren planear con mucha anticipación, para los que están cercanos o incluso para los que ya se jubilaron, ¿no? Porque ya en la jubilación también, pues de repente no tenemos muy claro lo que queremos hacer. Este es el material que les queríamos compartir, solamente para cerrar. Ahí espero que ya me vean a mí, ¿no? Creo que estaba mejor la presentación, pero bueno. No nada más para agradecerles, de verdad, un agradecimiento muy particular a todos los que estuvieron conectados y bueno, una disculpa por los inconvenientes que tuvimos desde el punto de vista técnico. Quiero agradecerle también a algunas personas que a través de los últimos años me han apoyado muchísimo con sus ideas, a darle forma a toda la oferta que hoy pues está concretando, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, pues fuimos caminando juntos en este proceso, creo que les fue de valor, a mí mucho más, la verdad. En ese sentido, ellos fueron más coaches para mí que lo que yo fui para ellos. De verdad, un agradecimiento muy fuerte para ellos. Quiero agradecerles particularmente también a mis colaboradores. Digo, la empresa es muy reciente, pero bueno, Alejandra, Alejandra Fernández, Enrique Graniel, que no los vieron cómo sudaron ahorita que se empezó a cuartear esto. Y bueno, Pablo, ¿no? Pablo, mi hijo, que también está metido en el proyecto, yo espero que esto sea algo que también le ayude a catapultarse y a los tres, la verdad. Y también un agradecimiento muy importante, pues, para mi familia, ¿no? Mi familia me ha apoyado muchísimo en este proceso. Mi esposa, Suri, siempre, de verdad, apoyándome muchísimo, dándome la libertad para poder hacer muchas de las cosas que siempre he hecho. Un especial agradecimiento y
Bueno, en el futuro próximo vamos a estar haciendo más webinars como esto. Seguramente tendremos más historias que contar. Espero que sean historias de éxito. Y pues les estaremos avisando con anticipación pues cómo lo vamos a ir bajando, ¿no? Con todos ustedes. Les vuelvo a reiterar el contacto en el sitio web. Pues vamos a ir alimentando con contenidos, con nuevas cosas. Los invito a que lo estén visitando continuamente. Y bueno, en ese sentido, pues les agradezco mucho. Nos pasamos de la hora que teníamos planeado para esto. Espero que todavía sigan conectados muchas personas y que, bueno, pues les haya sido de valor. Entonces, pues mil gracias y pues estaremos en contacto.